Así lo hemos hecho en cada uno de los aparatos visibles. ¿Para qué necesita el cuerpo tener un aparato visible? Vamos a ver sistema nervioso central, que es parte del sistema nervioso, porque ya nosotros vimos cómo se organiza el sistema nervioso en central y periférico, el central por todas sus partes, el periférico sensitivo y motor, el motor somático y autónomo, el autónomo simpático y parasimpático, etc. Ya esa división ya la conocemos. Vamos a hablar esta semana un poquito de lo que es sistema nervioso central. Y por supuesto, ¿para qué tenemos un sistema nervioso? Primero, como órgano de regulación. Dijimos que tenemos dos grandes sistemas de regulación en el cuerpo. ¿Cuál? Sistema, lo vimos en homeostasis. Sistema nervioso y sistema endocrino. Los dos sistemas son los que nos hacen mantener la constante en valores normales compatibles con la vida. El sistema nervioso lo hace en segundos, el sistema endocrino lo hace en horas, porque hay que liberar una hormona que vaya a la sangre, que vaya al órgano blanco, que haga su efecto, se tarda un poquito más. En cambio, el sistema nervioso son corrientazos, esos son 2 segundos y tenemos regular. No, la atenderé al CIDE, cualquier cosa que necesiten, me avisan. Sí. Primero eso, que es uno de los sistemas de regulación. Y en segundo lugar, es el que permite procesar el sistema nervioso central. Procesa toda la información que nos llega al sistema nervioso central. No siempre desde afuera, porque nosotros creemos que al sistema nervioso solamente le llega información de afuera, de si hay luz, si hay oscuridad, un sonido, un olor, todo de afuera. No, hay información que llega de dentro del cuerpo. Al sistema nervioso central le llega, ábreme una que se llama primero sistema nervioso central, antes de eso. Ve un repasito rápido de lo que son los constituyentes del sistema nervioso central. Generalidades, de las últimas, SNC. Le llega información de dentro de nuestro cuerpo. Le llega información del ángulo de la rodilla, para saber si estamos sentados o parados. En el video no me deja. Entonces, hay información que viene desde dentro de nuestro cuerpo que también llega al sistema nervioso central. Entonces, todo lo que llega al sistema nervioso central se va a llamar aferentes. Y todo lo que sale del sistema nervioso central se va a llamar eferente. De manera que hay nervios sensitivos que llevan información sensitiva al sistema nervioso central y hay nervios motores que traen ya la respuesta. Una vez procesada la información, el cerebro y el sistema nervioso central dice lo que hay que hacer y esa respuesta motora viene por los nervios que salen del sistema nervioso central. Entonces, por eso tenemos el sistema nervioso central es como el CPU de una computadora. El teclado es para meter la información. Se procesa en el CPU y sale la imagen en la pantalla. Más o menos así, ¿verdad? Sin CPU, usted puede tener teclado y puede tener pantalla y no hace nada. Porque toda la memoria y todo el proceso está en el CPU, en la tarjeta del CPU. Si tiene el CPU solo, no hace nada. Porque ¿cómo le mete la información? Y si puedo meter la información y tengo el CPU y no tengo pantalla, no me entero. No me entero de la respuesta, porque no tengo el output y la salida. ¿Ok? Entonces vamos a repasar muy rápidamente cuáles son las partes anatómicas, porque esto lo vieron, esta clase yo a veces no la doy cuando estoy en verano, porque esto es neuroanatomía, esto no es neurofisiología. Pero bueno, vamos a repasárselas ahí, darle los objetivos, ya vemos
nervio central es tan importante que el que pierde la conexión entre el nervio central, aunque el cardiovascular le sirva, aunque el renal le sirva, aunque el digestivo le sirva, está desconectado y le quitan los aparatos y se muere. ¿Okay? No, una persona sin cerebro, o sea, sin central, no puede vivir. Es cuando entonces esos accidentes donde dejan a la persona con los aparatos, pero la mantienen viva los aparatos, porque a lo que se lo quitan se muere, porque no hay sistema nervioso central, es la mejor prueba para saber la importancia del sistema nervioso central para la vida. La función principal es procesar la información que llega para dar origen a respuestas adecuadas. Las respuestas adecuadas, yo no puedo decir respuestas positivas o respuestas negativas, porque las respuestas adecuadas depende de lo que tú necesites, ahí va a estar la respuesta. Si tú tienes baja la frecuencia, yo te voy a subir la frecuencia. Si tú tienes alta la frecuencia, yo te voy a bajar la frecuencia. Entonces, todo es la respuesta adecuada ¿para qué? Para regular, para mantener la homeostasis. Las células que constituyen el sistema nervioso central son las neuronas y las neuroglias. Las neuronas están situadas en la sustancia gris, porque la sustancia, el cuerpo y las dendritas están en sustancia gris, porque en sustancia blanca están los axones de las neuronas, ¿verdad? Eso es neuroanatomía. Y la neuroglia, que también son unas células estrelladas que rodean a las neuronas y les sirven de sostén, de inervación de los vasos sanguíneos y de la función fagocítica. De manera que la neurona es la mujer, porque es la inteligente, la que procesa la información y toma las decisiones, pero no puede vivir sin el hombre que le da sostén, que le da protección y que le da nutrición. Okay, ese durmiendo con el enemigo, es un mal necesario. A la mayoría de los tumores del sistema nervioso central son de la glía, no son tumores de las neuronas, son tumores de las células gliales. Pero son tan malas que hasta tumores dan. Ajá. Vamos a nombrar los constituyentes del sistema nervioso central, porque la gente cuando dice sistema nervioso central, cerebro. No, cerebro es uno de los 8. Es uno de 8 órganos que constituyen el sistema nervioso central. Vámonos de abajo para arriba y tenemos a la médula espinal. Esa figura la vieron ustedes en neuroanatomía. Tenemos la sustancia gris en el medio formando una H, donde hay astas anteriores por donde salen las raíces nerviosas, nervios motores, traen la respuesta, y tiene unas raíces posteriores, las H posterior, donde entran los axones sensitivos, los que traen la información hacia el sistema nervioso central, y tiene unas astas pequeñitas intermedios laterales en el H, donde es el origen del sistema nervioso autónomo. Simpático y parasimpático, porque el simpático es tóraco lumbar y el parasimpático tiene una parte sacra, que también es columna, y una parte superior, pero también tiene una parte sacra. Entonces, allá se ve muy bien la sustancia gris en forma de H, astas anteriores más anchas que las astas posteriores, rodeada de sustancia blanca, que aquí es amarillita. En la sustancia blanca hay puros axones, en la sustancia gris hay cuerpos neuronales y dendritas. Okay. Después de la médula viene la parte de arriba, todavía sin llegar al cerebro, que es el llamado tallo o tronco cerebral, constituido a su vez por 3 partes. De abajo para arriba, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo. Ese es el tallo o tronco cerebral, que es el que, más que la médula, porque si la médula se daña, usted pierde mucha parte sensitiva y motora, por supuesto, pero no se muere. En cambio, aquí, usted se muere. Porque aquí está, aparte de ser el tronco, un puente de conexión de la médula con el cerebro, por él transitan y hacen sinapsis vías sensitivas que van ascendiendo y vías motoras que van descendiendo. Posee los núcleos que controlan la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la función gastrointestinal. Posee la formación reticular que regula el ciclo sueño y vigilia y es el origen de los 12 pares
Unos en bulbo, otros en protuberancia, otros en mesencia. De manera que usted le quitan eso y usted no existe. Cuando hay un accidente cerebrovascular, la inflamación que se produce, bien sea por el exceso de sangre en un hemorrágico o la falta de sangre en un isquémico, inflama a ese tejido, y a lo que se inflama el tejido se para, el centro respiratorio se para, el centro cardíaco se para, y es cuando se dice, al final murió de un paro cardiorrespiratorio. Por supuesto, aquí está esta función. Entonces, esta es la parte más delicada, por eso que está ubicada en el centro, protegida por los hemisferios, protegida por la médula, en la base del cerebro. ¿Ok? Estas son las funciones. Acuérdense que estamos en fisiología. Eso es función. El cerebelo, en azul, está ubicado en un cerebro pequeño, por eso se llama cerebelo. Se parece al cerebro, tiene dos hemisferios igual que el cerebro. Pero funcionalmente en fisiología lo que nos interesa son las funciones del cerebelo. ¿Para qué sirve el cerebelo? Para el control del equilibrio en la parte del vértice, para el control del tono postural y para la coordinación de los movimientos voluntarios. Fíjense que aquí no dice ejecución, ahí no dice ejecución. Ejecución es el haz piramidal, no se lo quita nadie a la corteza. Coordinación. ¿Qué significa coordinación? Que si yo tuviera el haz piramidal bien y no tuviera cerebelo, yo camino, pero camino mal. La marcha es atáxica, es mala, porque me voy de lado, porque no sé caminar, no camino normalmente, porque la coordinación del caminar lo da el cerebelo. Pero no es que yo no camine. Si a mí se me daña el cerebelo, yo no quedo paralítico. Yo lo que no puedo caminar efectivamente, pero sí puedo caminar, pero no de manera coordinada. ¿Okay? ¿Seguimos? Luego tenemos los protagonistas del cuerpo, que son los hemisferios cerebrales, que son dos, izquierdo y derecho, donde la sustancia gris, a diferencia de la médula, que estaba en el medio rodeada de sustancia blanca, aquí es al revés, la sustancia gris está en la periferia y la sustancia blanca en el medio. Por eso dicen que el cerebro se parece a un ramo de rosas, porque los cuerpos de las neuronas, que serían las rosas, están en la periferia y los tallos se reúnen todos en la parte central, que es la sustancia blanca. A su vez, el cerebro tiene partes funcionales, áreas funcionales. Vuelvo y repito, no me interesa cuántos lóbulos tiene, cuántas son las áreas de Broma, la área 44, la área 41, no. Anatomía no, nos interesa función. Entonces tenemos grande. El área motora está en el lóbulo frontal, sí sabemos que tenemos lóbulo frontal, lóbulos parietales, lóbulos temporales y lóbulos occipitales. Por lo menos apréndanse los 4 lóbulos. Sí, yo sé. El área motora está en el lóbulo frontal, el área sensitiva está en el lóbulo parietal, el área auditiva en el lóbulo temporal, el área visual en el lóbulo occipital. Tenemos un área especial que es el de la memoria reciente en el lóbulo frontal. El área del Wernicke, que es integración sensitiva, está entre el parietal y el frontal. El área prefrontal, donde se elabora el pensamiento, y el área de Broca, que es el área del habla. Son áreas especiales. ¿Para qué nos tenemos que saber eso? Porque dependiendo de la clínica, yo puedo decir dónde es la lesión. Y eso es una práctica médica diferente en Latinoamérica de Estados Unidos. En Estados Unidos llega un paciente con un trastorno motor, por ejemplo, y lo primero que le hacen es una tomografía o una resonancia. Es muy fácil leer una tomografía o una resonancia donde ya te está diciendo cuál es la arteria que está trombosada o rota o lo que sea. Es muy fácil. Difícil es cuando tú por la clínica que ves en el paciente sabes que si él tiene una parálisis de un lado por la
la decusación de la piramidal, la lesión está del otro lado. Y si tiene un problema de ataxia, la lesión está en cerebelo. Y si tiene un problema del habla, la lesión está, o sea, yo puedo ubicar la lesión dependiendo de la clínica que presenta el paciente. Ese es el médico bueno. El médico que se forma en la escasez son los mejores médicos. Porque el médico que se forma en la abundancia, cuando le quitáis el aparato, no sabe qué hacer. En cambio, el que se forma aquí, sabe, una tomografía, una resonancia, no. O sea, aquí tenemos que resolver con clínica, aquí tenemos que resolver con lo que hay. No podemos pedir mucho. Ok. También, debajo del cerebro, de los hemisferios, en la base del cerebro, están unas agrupaciones de neuronas llamadas núcleos, que antes se les llamaban ganglios basales. ¿Por qué basales? Porque están en la base del cerebro. Son núcleos. ¿Y qué es un núcleo? Un conjunto de neuronas conectadas. Eso es un núcleo. Entonces, por supuesto, son mayores sustanciales, son cuerpos neuronales. Tenemos el caudado, el putamen, el titular y el globo pálido. Por supuesto, me interesa que se sepan los nombres, eso es neuroanatomía. Pero en cuanto a la función, dale, creo que está la función en el otro lado. No, devolveré. En cuanto a la función, los ganglios basales o núcleos basales hacen más o menos parecido al cerebelo la coordinación de los movimientos voluntarios. Vuelvo, la coordinación, no la ejecución. La ejecución la hace la piramidal. Estoy hablando de la coordinación. De hecho, tanto es así que cuando usted tiene el piramidal bien y tiene el cerebelo bien, prácticamente no ves, no hay algún signo en tu cuerpo que diga cómo están funcionando. O sea, tienen que estar funcionando bien. O sea, ellos nomás que se hacen evidentes cuando están funcionando mal. Cuando están funcionando mal, es que tú dices, ajá, tiene una corea de Huntington, que es un movimiento involuntario, tiene un Parkinson, tiene no sé qué. O sea, te das cuenta porque estás viendo el daño, estás viendo el síntoma. Pero normalmente su función se ve como lapada con la función del cerebro. Todos hacen lo mismo, coordinar movimientos voluntarios. Tenemos también el gran sistema extrapiramidal. ¿Qué significa extra? Todo lo que está por fuera del piramidal. ¿Quién es el piramidal? El haz córtico espinal, ese, y el córtico medular. Ese es el haz piramidal, corteza y médula. Ajá, ese es el motor, ese es el que nos permite movernos. Ajá, todo lo que está por fuera del piramidal colabora con hacer esos movimientos precisos y coordinados. Entonces, si yo quiero decir cuáles son todas las estructuras que forman el gran sistema motor extrapiramidal, tengo que meter a los núcleos basales, tengo que meter al tálamo, tengo que meter al núcleo subtalámico de Lewis, al núcleo rojo y a la sustancia negra. La sustancia negra es quizás la más conocida por ustedes porque está llena de neuronas dopaminérgicas que son las responsables del Parkinson. El Parkinson, ¿qué es el Parkinson? Una enfermedad donde el paciente contrae de forma involuntaria músculo esquelético. ¿Eso es normal? No. Los músculos esqueléticos debieran responder a nuestra voluntad. Si yo no lo mando a contraer, él no se debiera contraer. Si se contrae sin mi voluntad y sin reflejo, porque hay un reflejo que es cuando estamos temblando de frío. Eso es un reflejo integrado que nos produce temblor cuando hay demasiado frío y es para producir calor. ¿Ok? Y eso es involuntario, nosotros no nos mandamos a temblar, pero eso es un reflejo. En cambio, que tú te la pases moviendo la cabeza o moviendo la lengua, que no te deja hablar bien, o moviendo las manos, a otra cosa, eso es Parkinson. Y eso es porque hay falta de inhibición de las células dopaminérgicas de la sustancia. ¿Ok?
es otra parte grande del sistema nervioso central y ya hemos hablado bastante del hipotálamo. Y falta algunas cosas que decir. Regula la temperatura del cuerpo, lo vamos a ver en la clase del viernes. Segrega la hormona antidiurética y la hormona otra, oxitocina. Segrega esas dos. Es el control de la sed, es el centro del control de la saciedad y produce factores, hormonas liberadoras e inhibidoras de hormonas hipofisiarias. ¿Cuántas? 7. 5 estimuladoras Y 2 inhibidoras. Fíjense la importancia del hipotálamo. El hipotálamo es parte del sistema nervioso central. Y la última parte del sistema nervioso central lo constituye el sistema límbico, que son estructuras limítrofes del cerebro y el diencéfalo, o sea, es tálamo, hipotálamo y regiones que están alrededor, que controlan las actividades emocionales y conductuales. Así que cuando el novio venga con una payasada, usted le dice, yo creo que tú tienes una afectación del sistema límbico. Y lo deja loco. Por eso que no podemos seguir, porque yo sé mucho. Ok, entonces, ¿cuáles son los niveles de funcionamiento? ¿Cómo funciona el sistema nervioso central? Tenemos 3 niveles. Un nivel medular, constituido por la médula espinal, más nada. ¿Cuáles son las funciones de la médula espinal? Ser una vía de tránsito, porque usted pica a la médula en dos y ve todos los haces ascendentes sensitivos y todos los haces motores descendentes. Y la actividad refleja. Todos los reflejos motores se dan en la médula y no dependen de la conexión superior. Y vamos a ver cuáles son los reflejos motores. Porque entran por la raíz posterior al segmento medular, en la médula lo procesan y la respuesta sale por la raíz anterior y de una vez da la respuesta. No tengo que subir a preguntarle a corteza qué voy a hacer, porque médula me dice qué voy a hacer. Porque también médula es parte del cerebro. ¿Ok? El nivel encefálico inferior está constituido por mesencéfalo, protuberancia, bulbo, cerebelo, núcleo basal, tálamo y hipotálamo. Y la función es regular, controlar la presión arterial, la frecuencia respiratoria, los reflejos de alimentación, los patrones emocionales de enojo, excitación, actividad sexual, placer, dolor. Todas actividades subconscientes. No me confundan lo que es consciente, subconsciente y lo que es voluntario e involuntario. No es lo mismo. Son independientes. ¿Ok? Subconsciente es que no me doy cuenta. Pasa, pero no me doy cuenta. El nivel encefálico superior son los hemisferios, el cerebro, y las funciones son transformar la información en respuestas adecuadas y es el almacén de la información, o sea, la memoria. Cuando usted se memoriza la clase para el examen. Son 3 niveles de funcionamiento: medular, encefálico inferior y superior.